Lungo, invierte de manera fácil e inteligente para tu retiro. Perfecto. Súper. Pues bienvenidos todos. Me da mucho gusto verlos conectados. Cada vez se van sumando más personas. Me da gusto. De cualquier forma, vamos a grabar la sesión para las personas que no pudieron conectarse. Este taller me lo pidieron mucho porque justo ahorita empezamos con el proceso para hacer nuestra declaración anual. Entonces, pues aquí es justo esta oportunidad para resolver sus dudas, compartirles pues desde lo básico qué es lo que pueden hacer deducible, cuál es el proceso, cuál es el beneficio de presentar su declaración anual. Vamos a ir de la mano de Manuel, nuestro asesor de finanzas de inversiones de Lungo. Entonces, bueno, cualquier duda, ya saben, la pueden poner en el chat. Y bueno, igual se pueden acercar conmigo, con Manuel, y quedamos al pendiente. Muchas gracias a todos y que tengan bonita noche. Padrísimo. Muchísimas gracias, María. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Espero todos de maravilla el día de hoy. Bien, como María me presentó, yo soy Manuel Maroño, soy asesor de inversiones y ya varios me conocen. Hemos estado yendo muchísimo allá a Sordo Magdaleno. Nada más confírmeme, por favor. Ahorita estoy en el audio de un micrófono, entonces de repente se va. Si me dejo de escuchar, por favor, avísenme en el chat. Yo voy a estar muy atento al chat, precisamente para evitar justo escuchar todo ese tema. ¿Va? Perfecto, muy bien. Pues entonces vamos a darle el día de hoy. Nuestro tema principal es justamente qué puedo hacer deducible de impuestos. Ya estamos en el mes de abril, mes de la declaración. Yay, es ese mes en donde tenemos que hacer cosas de adultos. Y pues bueno, ni modo, así nos toca. Pero vamos a hacerlo mucho más sencillo y mucho más ameno este tema, ¿ok? Muy sencillo, la verdad es que hay que entender precisamente cómo es que nosotros tenemos que hacer deducible de impuestos, qué podemos hacer deducible de impuestos. Siempre tenemos esa gran duda. Oye, pues yo estoy dado de alta ante sueldos y salarios, como asimilados a salario, como honorarios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer deducible o más bien tengo que hacer mi declaración? Y no solamente eso, puedo hacer deducible de impuestos todos aquellos gastos que yo haga. Esa es la gran pregunta y te lo voy a responder a continuación. Así es que, sin más, vamos a darle. Y pues sí, en efecto, como les comentaba, llegó el mes de la declaración de impuestos. Quizá para muchos es el mes más complicado, más estresante, porque precisamente hay que entrar al SAT, hacer la declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de iniciar, quiero recordarles quiénes somos. Nosotros somos Lungo, somos asesores de inversiones y estrategias fiscales. Y nosotros ayudamos a las empresas justamente a darles una mejor calidad financiera a sus colaboradores, es decir, en este caso a Sordo Magdaleno, a través de asesorías, a través de webinars, por ejemplo, como este, y a través de poderles apoyar a ustedes a tener una educación financiera, que lamentablemente es cosa que no nos enseñan, pues justamente en la universidad, ni en la prepa, ni en ningún otro lado. Así es que, pues, tenemos esta oportunidad y vamos para adelante. Bueno, pues primero que nada, a platicar quiénes somos y no, tranquilos, no hablar de quiénes somos, la clásica plática aburridísima respecto a quién es Lungo. No, más bien me estoy refiriendo a nosotros. La verdad es que somos unos entes pagaderos de impuestos. Mi papá me decía muchísimo, hay dos cosas de las que no nos podemos liberar, de la muerte y de los impuestos. Lamentablemente, eso es lo único que nosotros no nos podemos liberar. Lo demás es posible, así que lo único imposible, digámoslo así, en el mundo es esto. Entonces, estamos obligados nosotros a declarar impuestos. ¿Qué significa declarar impuestos? Declarar es literalmente decirle al SAT, al fisco, como quieras tú llamarle, oye SAT, oye gobierno, yo tengo ingresos por esta cantidad de dinero. ¿Cuál es esa cantidad de dinero? Bueno, pues vamos a ver. Primero, si tú estás bajo sueldos y salarios, tienes que hacer esa declaración de impuestos cada abril. También si tienes o rentas bienes inmuebles. La gente piensa que las rentas de los bienes inmuebles no es deducible, perdón, no es una entrada de impuestos y la realidad es que sí tenemos que declararlo.
¿ok? Muy importante. También por los honorarios asimilados a salarios. Si tú trabajas bajo este concepto, si tú trabajas bajo esta premisa y le facturas a la empresa, le facturas a cualquier otra persona bajo esta premisa, pues tienes que hacer deducible de impuestos. ¿Ok? Número 4, ingresos como préstamos, premios, donativos. A ver, aquí es muy importante, no es como que le vas a donar a la Asociación Manuel Maroño y Asociados, no, realmente es un tema respecto a si tú recibes una herencia, por ejemplo, hay que pagar impuestos sobre esa herencia. Si vendiste, por ejemplo, el tema de una casa que recibiste por un tema de herencia o por donativo, también tienes que pagar un impuesto sobre esta. ¿Por qué? Porque se consideran ingresos. Acuérdate que todos los ingresos los tenemos que declarar, ¿ok? Número 3, pues si dejaste de trabajar antes del año del cierre fiscal, es decir, de enero a diciembre, tienes que hacer esa declaración de impuestos. No importa si dejaste de trabajar, no sé, trabajaste de enero a noviembre, pues tienes que declararle a Hacienda que tú trabajaste de enero a noviembre y en diciembre pues ya no estás trabajando. ¿Por qué? Resulta que a veces recibimos de algunas empresas, recibimos liquidación o finiquito o algún otro ingreso parecido a este. Este es ingreso y hay que decirle a Hacienda que nosotros tenemos este dinero. También por las actividades empresariales. Aquí no importa si eres una persona en la cual trabaja para una empresa, pero si a lo mejor tú tienes tu negocio, tu despacho por aparte, o a lo mejor haces algún que otro trabajo de freelance, también lo tienes que declarar porque es una actividad empresarial. Aquí también incluyen todos esos grandes empresas de trabajo de marketing multinivel. La gente piensa que no se pagan impuestos porque las empresas ya te lo pagan. Eso es completamente mentira. O bueno, no es que sea completamente mentira, pero las retenciones no son las suficientes y tú tienes que hacer la declaración para pagar lo restante, ya sea que trabajes para cualquiera una de estas empresas, ¿vale? Les pido una disculpa si me ven que estoy volteando para acá, pero justamente estoy aceptando a sus otros compañeros a la plática. Adicional, si tienes 2 o más patrones, esto también sucede mucho aquí en México, donde lamentablemente, bueno, pues tenemos que a veces tener un second hustle, ¿no? Un side hustle, en donde pues tenemos que trabajarle a otra persona y pues para poder lograr los ingresos que nosotros queremos. También hay que declararlo, ¿ok? Es muy importante ese tema. También si vendes o compras bienes inmuebles, en el caso como tal, se le conoce como enajenación de bienes, pero bueno, yo lo quise poner un poco más bonito como venta y compra de bienes inmuebles y también muebles. Mucha gente también piensa que porque vendieron su coche y les cayó el dinero de transferencia, pues no se paga impuestos. ¿Qué crees? Si vendiste tu coche, trata de recibirlo mejor en efectivo porque las transferencias se detectan y más estamos hablando de un ingreso pues aproximadamente mayor a 100,000 pesos. Entonces, claramente tienes que hacer la declaración de esta suma de dinero, ¿ok? Número siguiente, la cantidad que sea. Intereses ganados por inversiones. También todos los años tenemos, si tú tienes o llegas a tener inversiones, pues obviamente tienes que declararlos. El taller pasado ya vimos un poco cuáles son aquellas inversiones, ¿no? Que existen, cuáles fueron o cuáles son los mercados financieros que existen y pues también un poco, quizás se mencionó cuánto paga cada uno de los mercados financieros. Al final de cuentas, tienes que declarar estos impuestos porque son ingresos. Recuerda que todo lo que es ingreso, ¿ok? Pues prácticamente, tu ingreso de cualquiera de las anteriores y más si superan los 400,000 pesos. Muy importante. Prácticamente tienes que declarar todo el ingreso que tú tengas. A ver, aquí es muy importante que tengamos muy en cuenta que incluso si tú tienes ingresos, por ejemplo, de transferencia de cuentas, por ejemplo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu sobrino, tu cuñado y quien quieras, te prestó dinero o te pasó dinero a tu cuenta bancaria, pues evitar que sean mayores a 10,000 pesos y que siempre, absolutamente siempre en el concepto de transferencia pongan préstamos familiares o simplemente el concepto de préstamo. ¿Por qué? Porque justamente eso lo considera Hacienda como ingreso. Entonces,
hay una barrera, digámoslo así, o hay una franja en donde nosotros podemos estar recibiendo ese tipo de ingresos sin declararlos como tal, ¿ok? Ahora, si todos los meses estás recibiendo el préstamo de cualquier persona de 2,000, 3,000, 4,000, la cantidad que sea, pues obviamente ya se considera ingreso recurrente, por lo tanto, ya es obligatorio esta declaración, ¿ok? Muy importante. Ahora, con tema respecto a los 400,000 pesos anuales, estás obligado a declarar si superas esta cantidad de dinero, que son más o menos como 33,000 pesos mensuales brutos. Sin embargo, si no superas esta cantidad, pues Hacienda de todos modos te está invitando cordial y amorosamente a que hagas esta declaración. Y más adelante te voy a explicar por qué sí es muy importante que sí la tengas en mente, ¿ok? Entonces ya vimos quiénes somos. Somos entes que tenemos que pagar impuestos. Lamentablemente para nosotros, sí, tenemos que pagar impuestos. ¿Es bonito? No es bonito, pero tenemos que hacer esta declaración, ¿ok? Pero debido a esto, debido a que nosotros somos entes que pagamos impuestos, ¿cuál es nuestro derecho entonces? ¿Cuál es aquella cosa que nosotros nos podemos dar el lujo precisamente de evitar o más bien como de medio torear esta obligación? De entrada, el derecho que nosotros tenemos como para el tema de pagar impuestos, o sea, aquí el claro ejemplo es, pero cuando la vida te da limones, pues tequila. ¿Qué? No, perdón. Dinero. Eso es dinero. Cuando la vida te da limones, es decir, cuando te dan la oportunidad de que tú puedas tener gastos que sí son deducibles de impuestos, entonces es cuando ya se pone mejor la cosa, porque no tienes que declarar, o más bien, sí declaras todo, pero Hacienda va a hacer una devolución y a eso se le conoce como beneficio fiscal, ¿ok? ¿Qué es el beneficio fiscal? Tranquilo, también te vamos a explicar un poquito más adelante. Pero de entrada quiero que conozcas cuáles son esos gastos, ese limoncito que te da la vida para que puedas tener esa devolución de impuestos, ¿ok? Primero, gastos personales. Y lo más importante, los gastos que sí puedes hacer deducible de impuestos, siempre y cuando consideres que estás bajo la premisa de sueldos y salarios, es decir, que estás que estás ante Hacienda bajo sueldos y salarios, es decir, trabajando para una empresa. Recuerda, vamos a recordar un poquito cómo trabajan las empresas aquí en México. Cuando tú tienes o trabajas para una empresa, tienes un sueldo bruto y un sueldo neto. Acuérdense de eso, el sueldo bruto es antes de impuestos y el sueldo neto es después de impuestos. Normalmente su contrato que ustedes firman cuando ustedes forman parte de la empresa o deciden trabajar para esta empresa, la empresa lo que hace es que te enseña el bruto, retiene los impuestos, la empresa se voltea con Hacienda, paga esos impuestos mensualmente, es decir, tú sí estás pagando impuestos mensualmente, no lo haces tú directamente, pero lo hace la empresa por ti. Por lo tanto, te queda el neto y por eso te regresa y te cae a ti una cierta cantidad de dinero. Pero la empresa para la que trabajas, en este caso Sordo Magdaleno, no sabe si tú tienes gastos aparte, ¿no? O sea, por fuera, digámoslo así, o más bien tienes, sí, gastos que te pueden ayudar a ti a que este dinero que ya te quitó Sordo Magdaleno, pues pueda regresar, ¿ok? Te voy a platicar rápidamente que bajo el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, del ISR, tenemos estos gastos principales. Hay muchísimos más que tú puedes hacer deducible de impuestos si eres una persona física con actividad empresarial, bajo honorarios, bajo asimilados salarios, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero los básicos son estos y los que la mayoría de los godines en México podemos hacer deducibles de impuestos. Número 1, honorarios médicos. Todos los honorarios médicos que tú tengas, si te lastimaste por alguna situación y tienes que ir al médico, pide factura de tu cita en el doctor. Siempre pide factura, siempre, siempre. Más si vas a nutriólogos y psicólogos. Ya la ley del 2021, perdón, del 2020, te pide, ¿fue el 2020 o antes de López Obrador? La verdad es que ya no me acuerdo, pero ya podemos pedirles a nuestros nutriólogos y a nuestros psicólogos
facturas, ¿ok? Mucho cuidado porque a veces también los psicólogos lo que te van a hacer es decir, ¿quieres factura? Te subimos el ISR, ¿ok? Lamentablemente esa es una mala práctica, hay que tener mucho cuidado con eso. Los lentes, todo lo que tenga que ver con el tema de oculistas, es decir, el que tú puedas comprarte unas gafas nuevas, el que tengas que cambiar, por ejemplo, las micas, que tengas que hacer todo eso que te ayuda a ti o que te permite, pues, seguir viviendo tu vida normal, es deducible de impuestos. Los dentistas también son deducibles de impuestos. Mucho ojo, si te incrustas un diamante aquí en la muela, pues claramente eso no es deducible de impuestos. Todos los honorarios médicos, operaciones incluso, son deducibles de impuestos siempre y cuando no sean estéticos. Muy importante aclararlo. Las primas de seguro de gastos médicos, siempre y cuando tú las estés pagando. Y este es padrísimo porque tú puedes pagar el seguro de gastos médicos de tu padre, de tu madre, o de tus abuelos, o de tus hijos, y este es deducible de impuestos para ti, siempre y cuando vengan de una tarjeta de crédito, débito o transferencia a tu nombre. Muy importante siempre tenerlo en cuenta. Los gastos funerarios también son deducibles. A ver, si tú eres el que lamentablemente falleció, pues ya no te sirve de nada que sea deducible. Pero si le pagas a alguien, a una persona, el gasto para el evento funerario, pues entonces esa cifra es deducible de impuestos. ¿Ok? Los intereses devengados y pagados por créditos hipotecarios, es decir, si vas al día con tu crédito hipotecario, puedes hacer deducible de impuestos, ya que hay un tema muy importante. Fíjense, les voy a contar una anécdota rápido. Acabo de tener una asesoría a las 3 de la tarde con una inversionista y ella me comentaba, es que yo pago, o sea, yo tengo una hipoteca, pero la realidad es que a mí no me gusta declarar porque me da miedo lo de Hacienda y no quiero ni moverle. O sea, si por mí, que Hacienda ni se entere de que existo. A ver, aquí hay un tema importante. Hacienda sabe incluso hasta la hora que vas al baño, literalmente. Hacienda sabe todo. Hacienda sabe absolutamente todo de ti. Y si tienes una cuenta de Albo, por ejemplo, de Nubank, si tienes una cuenta de Quesky, si tienes una cuenta de donde sea de los nuevos neobancos, incluso hasta ellos también Hacienda los detecta. Entonces, Banco Azteca también, la gente, luego he tenido casos de que la gente piensa que Banco Azteca, pues ahí no detecta los depósitos en efectivo ni nada. Esa es una mentira completamente. Hacienda sabe todo. Entonces, lo mismo con el tema de los gastos deducibles. Si Hacienda sabe todo de ti, pues utiliza las herramientas que te pueden ayudar a ti a hacer deducible de impuestos y hacerle frente pues al pago ya tan grande de impuestos. Pues somos un país en donde pagamos muchos impuestos. Hay que utilizar las herramientas. Perdón, los donativos no onerosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean exagerados. A ver, si tú eres una persona que gana 100,000 pesos anuales, no vas a donar 90,000 pesos. Eso no va de acuerdo con tus ingresos, no, o sea, no cuadra. Entonces, claramente los donativos, de hecho, los donativos tienen un tope hasta del 7% anual, ¿ok? La transportación escolar y la colegiatura también son deducibles de impuestos, pero mucho ojo. El transporte escolar obviamente es para tus hijos y la colegiatura no es de tu maestría, ni de tu doctorado, ni de tu posgrado, sino más bien es la de tus hijos o la de tu sobrino, que también se puede utilizar ahí una estrategia fiscal bastante interesante. Nuevamente, tu maestría, doctorado, posgrado, diplomado, lo que quieras, no es deducible de impuestos, al menos, y mucha atención, que estés dado de alta como persona física con actividad empresarial, y ahí sí lo puedes hacer deducible porque es obtención de conocimiento, estás invirtiendo en conocimiento y lo puedes hacer deducible. Ahí solamente sí lo puedes hacer. Pero si estás bajo sueldos y salarios, no se puede. No les comenté al inicio de la plática, a mí me encanta siempre estar respondiendo preguntas en cuanto salgan. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, yo aquí tengo el chat abierto para ir respondiendo todas las dudas de todos ustedes y me pueden ir preguntando en el chat y en ese mismo instante las vamos a estar comentando, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos el tema de los gastos. Pero también hay algo importante que nosotros podemos hacer deducible de impuestos, que son las inversiones. Las inversiones también son deducibles de impuestos.
Vamos a ver cuáles son. Es la oportunidad número 2. Si ya no tienes gastos que puedas ser deducible, pues entonces vamos a hablar de las inversiones. Las inversiones también pueden ser deducibles de impuestos. ¿Cuáles inversiones? Bueno, las inversiones, por ejemplo, para el retiro. Todas las aportaciones adicionales a tu retiro, ya sea al Afore, a un seguro de vida, a una cuenta de inversión o al banco, son deducibles de impuestos. Recuerda, aportaciones adicionales. Si tú tienes Afore con Sor Magdaleno, no es de deducible de impuestos ese como tal, simplemente las adicionales, ¿ok? También las inversiones bajo el concepto de cuenta especial para el ahorro. Este tipo de inversiones, pues, están enfocadas para un tipo de inversionistas que van a recibir una cantidad fuerte de dinero y pues hay que pagar una fuerte cantidad de impuestos. A mayor ingreso, pues tienes que declararlo y tienes que presentar esos impuestos. Entonces, si tú, por ejemplo, esta cuenta nosotros la utilizamos muchísimo para cuando tenemos clientes inversionistas que van a vender su departamento, su casa o van a recibir una herencia, estamos hablando de 4 o 5 millones de pesos, pues sácale, imagínate, sácale ahí el impuesto, ahí estamos hablando del 35% y quítale a tus 4 millones de pesos, ¿no? Jessica Navarrete pregunta, ¿las pólizas de servicios funerarios prometidos se pueden deducir? Muy excelente pregunta, Jessie. Mira, lamentablemente no se pueden deducir las pólizas de servicio funerario, única y exclusivamente el gasto que se hace. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho ojo. Una vez que tú terminaste tu póliza de servicio funerario, es decir, una vez que ocurre el evento, si no es para ti, es decir, que es para tus papás o para alguna otra persona, una vez que ya terminó ese seguro y se utiliza ese dinero, todo ese dinero que se está utilizando ahí, ese sí es deducible de impuestos, ¿ok? Pero recuerda, única y exclusivamente cuando se haga uso de ese dinero, ¿va? Y tenemos una inversión adicional que no es deducible, pero es exenta de impuestos. ¿Te acuerdas que te comenté que todos los ingresos bajo inversiones, es decir, los intereses por inversión, los intereses por inversión eh, son, hay que presentar la declaración de estos? Bueno, hay inversiones que si bien no son deducibles o te dan un beneficio fiscal, pero sí son exentas. Hay varias. Perdón. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, si bien recuerdas, no sé si estuviste en el taller pasado, platicamos un poquito por ahí también. Miguel me está preguntando, ¿los pagos de la modalidad 40 del IMSS son deducibles también? No, la modalidad 40 del IMSS es una oportunidad que te da el IMSS para que tú puedas pagar, adelantar o aumentar e incrementar tu pensión cuando llegues a la edad de jubilación. Eso significa que le estás pagando al IMSS, tal cual. No son aportaciones adicionales al retiro. ¿Ok? Muy importante aclararlo. Una cosa es la pensión del IMSS y otra cosa es aportaciones adicionales al retiro. ¿Vale? Para que lo dejemos aquí bastante claro. Muy buena pregunta, Miguel. Muchas gracias. Entonces, no sé si recuerdas en el taller pasado, hablamos un poquito sobre qué tipo de inversionista quieres ser. Hay distintos inversionistas. Te recuerdo, inversionista indexado es aquella persona que está invirtiendo mes a mes una cantidad de dinero o simplemente deposita una cantidad de dinero y la deja en un fondo muy largo, muy largo tiempo, a muy largo tiempo. Y esto obviamente provoca que a través del tiempo esa inversión vaya creciendo y creciendo y con cada peso que te esté generando el rendimiento, pues se suma el capital y va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿ok? Todas estas inversiones las puedes utilizar justamente si tú eres un inversionista indexado. Aprovecha, si eres inversionista indexado, este tipo de oportunidades para que puedas hacer deducibles de impuestos y tengas un beneficio fiscal. Oye, Manuel, pero no me has explicado qué es el beneficio fiscal. No te preocupes, ya llegaremos ahí. ¿Vale? Listo, ya viste que las inversiones también son deducibles. Está dentro de nuestro derecho el que si tenemos que pagar impuestos, pues entonces podemos deducir. Ahora, ¿cuál es el objetivo, a final de cuentas, de todo esto? El objetivo es generar beneficios fiscales. Nada más ni nada menos que tener beneficios fiscales. ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Cómo se consigue? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo? Bien, los beneficios fiscales como tal es la devolución que te hace Hacienda, literal, te abona a tu cuenta bancaria
por la deducción de tus inversiones a largo plazo y por tus gastos personales. ¿Va? ¿Entendiste? No te preocupes, ahorita te lo voy a explicar. Nada más que muchos, ojo, atención, la siguiente imagen es perturbadora y te puede ocasionar problemas emocionales, mentales, psicológicos y miedo por las noches. Recomendamos discreción. Es correcto. El SAT. El SAT, ¿qué es lo que hace? Una vez que tú haces deducibles de impuestos, tus aportaciones, ya sea el retiro, por ejemplo, o tus inversiones, o tus gastos personales, lo que hace Hacienda es prácticamente a darte el dinero para que tú puedas invertirlo, ahorrarlo o gastártelo también. Se vale. Oye, ¿de dónde saca Hacienda ese dinero? Porque me estás diciendo que si yo utilizo un gasto personal o si yo utilizo una estrategia de inversión de largo plazo, Hacienda entonces me va a regresar dinero, ¿pero de qué? De los impuestos que tú ya pagaste. Recuerda bien lo que habíamos dicho desde el principio de la plática. Tú trabajas para una empresa, esta empresa te paga un sueldo bruto y te descuenta el impuesto a base de tu sueldo bruto para pagarle los impuestos debidos a Hacienda. Pero, again, la empresa no sabe qué tipo de gastos o inversiones tienes cada mes. Por lo tanto, tú le tienes que decir a Hacienda, oye Hacienda, le tocas la puerta, sí. Oye Hacienda, yo tengo gastos o inversiones por cierta cantidad de dinero. Significa que el impuesto que yo ya te había pagado a través de mi empresa, me lo tienes que devolver. Y es por eso que se logra este caminito que se agradece muchísimo, que es tener pues justamente el beneficio fiscal. ¿Y pues para qué? ¿Para qué quieres el beneficio fiscal? O sea, ¿para qué te puede servir ese dinero? ¿Ok? Pues la verdad es que yo te diría inviértelo. Ese dinero debes invertirlo. A ver, entendemos muy bien que te lo quieres gastar para tus vacaciones, pero solo imagínate un poquito esto. Imagínate que de la devolución del SAT inviertes ese dinero y ahorras un poquito más. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo clarísimo. Este es el ejemplo que muchos seguramente han visto, los que han tenido asesoría con nosotros. Y vamos a suponer, vamos a acercar un poquito más la pantalla. Está perfecto. Vamos a suponer que de la devolución por parte de Hacienda tienes 10,000 pesos. Así, 10,000 pesos. 1, 2, 3. No ahorras nada mensualmente y lo tenemos invertido pues en un fondo de inversión, el que quieras. Vamos a ponerle ahorita la tasa promedio anual de cualquier fondo X, no importa. 10%, ¿no? No importa ahorita el interés. Lo que no me interesa, el interés ahorita, lo que me interesa es el ejercicio, ¿ok? Entonces, imagínate, el primer año, pues recibiste estos 10,000 pesos, te lo pones a invertir y bueno, pues ya tienes 1,047 pesos de ganancia. Pues nada mal, la verdad, está bastante bien. Pero ¿qué pasa si ese mismo dinero lo dejas ahora 2 años? Pues ya tienes ahora 2,000 pesos, porque todos los días se está capitalizando tu dinero y se va aumentando la cuenta. Ahora supongamos que lo dejas 3 años. Cada vez más empieza a crecer más y más y más tu dinero. Ahora déjalo 5 años, imagínate. Ya no solamente 10 años, ya no solamente duplicaste, o sea, tuviste un rendimiento del 100%, sino tuviste un rendimiento del 100 y fracción por ciento con el simple hecho de ser un inversionista indexado. Agarrar el dinero, dejarlo ahí, cerrar los ojos prácticamente, ni siquiera preocuparte y que crezca a través del tiempo. Ahora imagínate si tú, obviamente, bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Imagínate que haces este depósito periódico cada año que presentes tu declaración. Entonces vamos a cambiarlo a anual. Y entonces ahora subes 10,000 pesos a la cuenta todos los años. Solo imagínate eso. Vamos a ver el primer año para que nos vayamos dando una idea. El primer año, pues ya tienes 22,000 pesos, ¿no? Porque obviamente iniciaste con 10,000 del año antepasado, 10,000 de la devolución de este año, pues ya tienes 2,000 pesos. Ahora vele subiendo, déjalo ahí. Vamos a suponer que lo dejas ahí y ya tienes 2 años. Entonces ya tienes 30,000 pesos más el rendimiento. Ahora vamos a dejar los 5 años. Fíjate, todos los años, o sea, la inversión inicial fue de 10,000, el depósito periódico anual fue de 10,000, que es la devolución por parte de Hacienda, y pues lo gris es el rendimiento. Entonces, después de 5 años, digo de 10 años, de hacer ese mismo ejercicio, fíjate cuánto es el capital que puedes hacer.
utilicemos a favor de nosotros el beneficio fiscal que nos da claramente Hacienda. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, prácticamente para eso funcionan los beneficios fiscales. ¿Ok? ¿Cuál es la estrategia que nosotros ampliamente recomendamos y cómo funciona detrás de todo esto el cálculo de tus impuestos? Te voy a enseñar un Excel muy rápido. No te quiero marear realmente, pero quiero que veas cómo se hace el cálculo de la devolución de tu ISR. Vamos a suponer que tú ganas 25,000 pesos. Entonces, si tú multiplicas 25 por 300, ojo, esto es bruto, ¿ok? Bruto. Siempre. Hay que contarlo como bruto. Si multiplicamos 25,000 por 12, son 300,000 pesos. Aquí no voy a meter aguinaldo, no voy a meter otros ingresos. Simplemente me voy a ir plain con esto, ¿va? Entonces, ¿cuánto es el impuesto de 25,000 pesos? Bueno, esta página también la han visto muchos de ustedes, los que han tenido asesorías con nosotros. Le ponemos 25,000 pesos. Significa que el impuesto que esta persona está pagando por 25,000 pesos mensuales es del 21.36. Si nosotros ponemos aquí 21.36, bueno, obviamente con el impuesto, significa entonces que todos los años, hacemos el cálculo directo, estás pagando de impuestos 64,000 pesos. O sea, de estos 25,000 pesos te caen neto, te caen 21. Ahí está, ¿no? Te quitan 3,600. Si lo multiplicamos por 12, pues ya están tus 64,000 pesos, ¿no? O sea, es una cantidad fuerte de dinero, ¿va? Este es un cálculo directo, este es un poco menos, pero pues, para cálculos directos. Entonces, volvemos a lo mismo. Por ahí Mónica me pregunta, ¿cuál es el monto tope para la devolución? Es una excelente pregunta, Moni, y ahorita lo vamos a ver justamente. Dame 5 segunditos. Entonces, de aquí estás pagando 64,000 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Llegas conmigo y me dices, Manuel, yo ya estoy harto de pagar 64,000 pesos y que me estén pagando 21,000 pesos netos, porque obviamente esto pues, es mensual, hay que dividirlo entre dos, o entre las cantidades, o sea, dependiendo de cómo te pague a ti la empresa, ¿no? Pero gastos personales, ¿cuánto podemos hacer deducible de impuestos? Gastos personales podemos hacer deducible de impuestos de toda la lista que te enseñé hasta el 15% de tu sueldo anual. Muy importante. Bueno, le puse sueldo porque pues obviamente muchos de aquí solamente tienen un solo ingreso que es el sueldo, pero vamos a ponerle ingreso porque a lo mejor tienes otros proyectos, a lo mejor facturas a otras personas, entonces vamos a ponerle ingreso anual. Entonces, si nosotros sacamos de aquí 300,000 por punto 15, que es el 15%, tienes de gastos personales hasta 45,000 pesos. ¿Ya te diste cuenta cómo es fácil sacar hasta cuánto es tu tope? Es decir, Moni, para responderte, si tú ganaras 25,000 pesos brutos, tú tienes hasta el 15% de tu sueldo anual, es decir, 45,000 pesos de gastos personales que puedes hacer deducible de impuestos. Vamos a ver otra estrategia. Bueno, vamos a hacer aquí el cálculo. Si hacemos 300, vamos a hacer aquí. El cálculo se hace de la siguiente manera. 300 menos 45,000, recuerda que es bruto esta cantidad, menos el tope de tu 15%, el tope de tus gastos personales, son 255,000 pesos. Si dividimos eso entre 12, significa realmente que tu impuesto, o sea, que tu sueldo bruto no es de 25,000, es de 21,000 pesos, claro, si haces los gastos personales. Ilse por ahí pregunta, ¿cómo deberías estar registrado? Yo ahora estoy como RIF para poder dar facturas en proyectos personales. Lamentablemente, mi estimada Ilse, si estás en RIF, lamentablemente no puedes hacer esta estrategia fiscal. ¿Por qué? Porque el régimen RIF, que al final de cuentas lo que hace Hacienda es, la carita triste, es correcto, porque ¿cuánto tiempo llevas ya en RIF? Porque recuerda que el RIF lo que hace es que el primer año pagas creo que el 0% de impuestos, el segundo año pagas el 10%, el tercer año pagas el 20% y así va creciendo conforme pues, vas generando esas facturas. El régimen de incorporación fiscal es bueno, pero siempre y cuando sepas que no vas a ganar más de 400,000 pesos en el año. Si no estás pagando o ganando más de 400,000 pesos en el año con el RIF, no hay tema porque al final de cuentas, pues vaya, vas a pagar impuestos, pero quizá no tanto, ¿ok? Muy importante.
siempre hay que revisar ese tema. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? O sea, perdón, es que me quedé con la idea de Ilse. Entonces, en este caso, tu sueldo es de 21,250, pero en este caso Sordo Magdaleno no lo sabe. Sordo Magdaleno simplemente te pagó o tiene registrado que son 25,000 pesos brutos, te retuvo el dinero y te pagó tus 21,000 pesos netos, ¿no? Aquí está. Pero no sabe Sordo Magdaleno que tienes gastos de hasta 45,000 pesos. Oye, ¿puede ser menor de esto? O sea, a fuerzas tengo que llegar a los 45,000. La respuesta es no, puede ser menos, pero tu tope es de 15% de tu sueldo anual. Recuerda muy bien. Entonces, ¿qué le estás diciendo al SAT y a Sordo Magdaleno? ¿Qué crees, SAT? Pues yo no gano 25,000 pesos anuales brutos, yo gano 21. Eso significa que mi nuevo ISR, vamos a copiar y vamos a pegar acá. 21,250. 21,250, el ISR sigue siendo de 21,36. Pues, ¿cambió mucho? Pues quizá el impuesto no. Pero lo que sí cambió fue cuánto deberías de estar pagándole al SAT. Entonces, por eso existen las devoluciones, porque cuando vas y declaras en abril, le vas a decir a Hacienda, SAT, Sordo Magdaleno el año pasado te pagó 64,000 pesos por Adela, cuando realmente yo gané o te tuve que haber pagado solamente 54,000 pesos, porque tengo diversos gastos personales. Tengo una hipoteca, doné, aparte tuve gastos médicos, etcétera, etcétera. Entonces significa que tu Hacienda me debes 9,612 pesos. Y esto solamente lo vas a poder hacer en abril en la declaración. Oye, ¿qué pasa si no declaro? Porque volvió el tema o vuelve el tema de con mi cliente inversionista que me dijo, es que me da miedo declarar, ¿no? Pues ve todo el dinero que te estás perdiendo por parte de Hacienda. O sea, esa es la realidad. Ve cuánto dinero te estás perdiendo por parte de Hacienda. Oye, ¿esto es real? O sea, ¿o me estás mintiendo? No, esto aparece en la ley del ISR, en el artículo 151 que ya te enseñé. Adicional a eso, puedes hacer otra estrategia fiscal. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver tu caso, Ilse, ¿no? Bueno, en el caso del RIF quizá no tanto, no se puede aplicar, pero a lo mejor no tienes tantos gastos personales. Vamos a suponer que tienes solamente 2,000 pesos, o vamos a decir 10,000 pesos de gasto personal. Recuerda que tu tope es 40 y tantos mil. Entonces, ¿estamos dentro del tope? Sí, estamos dentro del tope. Ya el cálculo directo nos saca que son 2,000 pesos que Hacienda te va a devolver. Pero, ¿qué pasa cuando quieres incrementar, pues precisamente esta estrategia fiscal? Pues a lo mejor abres un contrato de inversión para el retiro, el PPR, ¿no? Y del PPR, ¿cuánto puedes hacer deducible de impuestos del PPR? Acuérdate, gastos personales es deducible e inversiones también son deducibles. ¿Cuánto puede ser deducible? El 10% de, nuevamente, tu ingreso anual. Es decir, en este caso, 300 por punto 10 son 30,000 pesos. Es lo que tú puedes hacer deducible de impuestos. Entonces, vamos a volver a calcular. 300 menos 10,000 menos 30,000 son 21,666. Por lo tanto, si volvemos a hacer el cálculo, digo, no va a cambiar nada. La verdad es que números más, números menos, ya en el rango del 21,000 pesos, pues no cambia nada. Sigue siendo el 21% del impuesto que tienes o que se te asigna. Y significa que ahora el nuevo impuesto que tuviste que haber pagado son 55,000. Pero Sordo Magdaleno pagó por Adela 64. Por lo tanto, Hacienda te debe 8,500 pesos. ¿Ok? Vamos a suponer que solamente quieres invertir para tu retiro. ¿Cuánto te va a devolver Hacienda por esta cantidad de dinero? Pues 6,000 pesos. Pero ya viste que hay una posibilidad grande de que puedas crear una estrategia de inversión solamente con base a las devoluciones que te pueda hacer Hacienda. ¿Ok? Oye, ¿qué pasa si solamente, o sea, no tengo gastos personales, quiero el PPR? Pues va, ahí está, ya tienes tu declaración. Oye, pues yo no quiero ni el PPR, pero quiero mis gastos personales. Entonces voy a hacer deducibles, ojalá, ¿no? Por punto 15, 45,000 pesos. Hacienda me va a devolver 9,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si te topas en ambas? Imagínate ese escenario. 300,000 por punto 10. Hacienda te va a devolver hasta 16,000 pesos porque tu nuevo sueldo es de 18,000 pesos mensuales. Así de fuerte y así de grande es
el uso de la información para que puedas tener tus saldos a favores y beneficios fiscales. No tengas miedo de Hacienda, mejor utiliza la información que existe para poder enfrentarse a, pues oye, yo ya te pagué 64,000 pesos por Adela, pues no, regrésame dinero, ¿no? Yo creo que es justo para todos, ¿vale? Prácticamente eso, ¿ok? Y ya por último, para irnos y ya para pasar a las preguntas directas, te tenemos una gran sorpresa. Las asesorías están sobrevaloradas. Pues sí, la verdad es que las asesorías luego están sobrevaloradas. Piensan que, o más bien pensamos que la gente, o sea, nosotros no necesitamos una asesoría un asesoramiento fiscal, asesoría de inversión, asesoría de finanzas personales, pero pues sí necesitamos una asesoría legal, ¿no? O sí necesitamos una asesoría de nutrición. Entonces, ¿por qué le ponemos tanta atención a la nutrición? ¿Por qué que, a ver, es importante, no lo estoy o sea, bajando, pero pues imagínate que tú le das a ustedes como arquitectos le das una asesoría a un cliente sobre el diseño de interiores o a lo mejor para cómo construir mejor un bien inmueble y no te pagan o cobras muy bajo, ¿no? Es justamente eso. ¿Quieres que te mandemos el video tutorial para hacer tu declaración? Lo tenemos, pero tienes que contestar una liga que te voy a hacer llegar en este momento al chat. Gracias a esta liga, tú vas a poder acceder al video de cómo es que, cómo hacer la declaración. Es un video muy sencillo para que tú puedas hacer esta declaración. Y no solamente eso, nosotros también, Lungo, podemos ayudarte a hacer tu declaración fiscal si por alguna razón no pudiste, ¿ok? Ese sí tiene un costo adicional, pero nos ponemos de acuerdo por correo, ¿vale? Y ya, simplemente para meter mi cucharita de comercial, vamos a decirlo así, aquí un pequeño video. Lungo, invierte de manera fácil e inteligente para tu retiro. Te voy a enseñar cómo sí te afecta el que conozcas el capital que tienes para tu retiro. Haz de cuenta que ganas 20,000 pesos mensuales y tienes 300,000 pesos en tu cuenta de Afore. Y decides jubilarte como la ley lo marca a los 65 años. Con esto, ya con todos los rendimientos y aportaciones, tendrías una pensión promedio de 10,000 pesos mensuales. Sin embargo, esta cifra es la mitad de tu sueldo actual, por lo que se requiere generar mayor capital. ¿Cómo se logra? Necesitas conocer qué es un PPR. Un plan personal de retiro es un contrato de inversión que te permite invertir desde 1,500 pesos mensuales en empresas internacionales como Apple, Microsoft, Tesla o bien en empresas nacionales como Alsea, América Móvil, entre otros. Y no solo eso, también te permite hacer deducible de impuestos todas las aportaciones que hagas a dicho contrato. Según el periódico El Economista, el beneficio fiscal que te brinda un PPR es mayor al rendimiento que te brindan las aportaciones de la Afore. Fíjate en este cálculo. Si inviertes esos 2,000 pesos mensuales en un portafolio que da por lo menos un rendimiento del 12% anual, con todas las crisis, recesiones y desarrollo económico, tendrías una mensualidad a partir de tus 65 años de 30,000 pesos mensuales. Muy distinto solo depender de 10,000 por parte de la Afore. Agéndame una asesoría con el link ubicado en la parte de la descripción de este video o ingresa a www.lungo.com y seguimos en contacto. Y pues listo, prácticamente es todo lo que el día de hoy queríamos decirles. Realmente es muy sencillo, más bien es muy sencillo hacer tu declaración. Nuevamente les vamos a enviar este link, este video, para que ustedes puedan hacer la declaración. Es muy sencillo. Sin embargo, si de todos modos necesitan ayuda, nosotros podemos apoyarles a ustedes para hacer esta declaración. Pero justamente lo que necesitamos es que nos apoyen, por favor, a llenar la liga que les estamos mandando en el chat. Esto es muy importante porque también a nosotros nos hace o nos dice
cómo nos fue el día de hoy y también qué otros webinars te gustaría o qué otra información adicional te gustaría recibir para, obviamente, tomarlos en cuenta y que el siguiente webinar sea de este tema en particular, ¿vale? Lungo, invierte de manera fácil e inteligente para tu retiro.